Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera de ellas. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Nuestro sermón de hoy se titula Cristo viene y trae compañía. Cristo viene y trae compañía. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene y trae compañía. El versículo clave de nuestro mensaje hoy es el versículo 14. Porque si creemos, dice, que Jesús murió y resucitó, así, y aquí quiero que usted subraye en su Biblia si lo desea la palabra, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiero dar como introducción 3 puntos que nos van a permitir entender de qué se trata el mensaje. En primer lugar, ignorar la importancia de los eventos futuros genera indiferencia o angustia. Las personas que deliberadamente o porque no tienen ningún interés ignoran las cosas que están por acontecer tienen 2 problemas. O son indiferentes y viven como que si nada fuese a ocurrir, o pueden vivir angustiados porque no saben lo que va a ocurrir. Así que es importante entender que este pasaje nos va a aclarar acerca de las cosas que han de acontecer y por lo tanto nos van a quitar la indiferencia o la angustia. En segundo lugar, los temas escatológicos, los temas proféticos, los temas que tienen que ver con los eventos futuros, a veces tienen otro efecto contrario. Y es que hay gente obsesionada con los detalles. Hay gente que está obsesionada con la hora, con la fecha de cuándo Cristo va a venir. Viven tratando de averiguar y calcular exactamente cuándo sucederán estas cosas. Y en su afán por averiguarlo, también se estresan, sienten incertidumbre, no saben exactamente dónde están parados. Es bueno querer saber, pero es bueno conformarse con lo que Cristo nos ha enseñado y quiere que recordemos. Cuando Jesús ascendió a los cielos, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús calmó su duda y les dijo: no os corresponde a vosotros saber estas cosas que mi Padre ha decidido en su sola potestad, pero recibiréis poder. En otras palabras,
Cristo le estaba diciendo a sus discípulos, ocúpense de hacer lo que yo les dejé haciendo. Prediquen la palabra, prepárense para mi venida y estén apercibidos, estén listos para cuando suene la trompeta. Y como tercer elemento de esta introducción podemos decir lo siguiente. Para tener ánimo en la vida cristiana, nos hace falta saber las cosas que vendrán. Cuando usted no sabe, cuando usted no conoce, cuando usted no tiene absolutamente ni siquiera una idea de qué cosas han de acontecer, entonces usted se desanima. Porque no sabe, no tiene motivación, no conoce qué cosas le esperan en el futuro y no siente ese deseo de alcanzarlo. Así que en esta mañana yo quiero que hablemos acerca de las cosas que están por acontecer y que el Señor nos ha revelado en su palabra. Este pasaje que leímos tiene un contexto. Sucedió en un contexto histórico y en un contexto puntual, y siempre el contexto afecta el significado del texto. Es decir, tenemos que tomar en cuenta por quién fue escrito, a quién fue escrito, en qué condiciones fue escrito, qué pretendía el autor al escribirlo. Los tesalonicenses, si usted revisa esa carta, va a encontrar que mucho de lo que Pablo le escribe a los tesalonicenses hasta este punto son dos cosas. Primero los alaba, primero les reconoce su crecimiento espiritual. Él habla mucho al principio de la carta de cuán satisfecho, de cuántas acciones de gracia rinde él a Dios por oír hasta en otras ciudades lo que los tesalonicenses han avanzado en la vida cristiana. Es bueno cuando uno tiene ovejas a quien uno quiere felicitar por su avance, su crecimiento. Ayer me conseguí con una persona que es creyente y que tiene apenas 2 años de haberse comprometido con Jesús, dicho por ella misma. Pero me impresionó el conocimiento de la Biblia. Cada vez que yo le hablaba de un versículo, ella me decía, sí, eso está en Romanos tal par, y está aquí y está allá. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo me dijiste que tienes en el Señor? 2 años. Quiere decir que esta mujer ha aprovechado su tiempo y ha crecido. Así que los tesalonicenses eran de esos cristianos que le causan un grato placer al maestro, porque los ven crecer. Pero la otra cosa que los tesalonicenses recibían de parte de Pablo era también advertencias acerca de cómo se debe vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana requiere de unas instrucciones. Cómo se debe relacionar uno con las personas, cómo se debe apartar del pecado, que la voluntad de Dios es la santificación de nuestras vidas. Pablo se desvive por explicarle a los tesalonicenses que deben vivir agradablemente para Dios. Pero lo que el apóstol Pablo ahora aborda en este pasaje es una duda que se había creado dentro de la iglesia de Tesalónica. Una duda que quizás tú tengas, o que quizás yo tenga o he tenido, y Pablo la aclara. Y 2000 años después de haber sido escrita, nosotros nos podemos alimentar de esa información. Esta duda era la siguiente. Si Cristo viene, y era lo que creía esa iglesia, si Cristo está a la puerta, y era lo que creía esa iglesia, los que han muerto se van a perder de la venida de Jesús. Los que están muertos ya no tienen oportunidad de gozarse en la segunda venida de Cristo. Y eso los tenía tristes. Y vamos a ver en el pasaje que una de las cosas que quiere Pablo es que ellos no estén tristes y les va a explicar por qué. Así que es importante entender el contexto. Que este pasaje fue escrito para calmar una preocupación, para traer gozo, aliento, ánimo a los tesalonicenses que estaban preocupados preguntándose, ¿dónde están los que ya murieron?
se van a perder de todo lo que nos espera a nosotros. Ahora, vamos a decir 3 cosas en esta mañana. En primer lugar, el conocer la promesa produce esperanza. Cantaba Víctor hace unos minutos. Yo creo, decía la canción, ¿verdad? En un Cristo sonriente. Y creo también que lo voy a ver tal como es. Esa es mi esperanza. Amén. ¿Tú tienes alguna prueba física de eso? ¿Qué tienes? Fe en la promesa bíblica. Fe en la promesa de lo que Dios nos ha mostrado por la Escritura. Cuando usted tiene fe en la promesa de la Escritura, usted tiene esperanza. Vamos a ver de dónde sale esa esperanza. Observemos el versículo 13. Dice, tampoco queremos hermanos. Fíjense que ese tampoco es una conexión con lo que él ha venido hablando. Primero los felicitó por ser buenos cristianos y segundo les dio instrucciones acerca de cómo vivir la vida cristiana. Pero entonces Pablo agrega, tampoco, no voy a dejar por fuera, hermanos, que ustedes no deben ignorar. Si usted ignora, es por 2 razones. O porque no le interesa, o porque nadie le ha explicado. Si alguien no le ha explicado, usted debe buscar que le expliquen. Porque si usted está buscando una dirección, sería muy tonto que usted no pregunte si no tiene un GPS. Si usted tiene una duda, usted puede preguntar para que alguien le responda su duda. Pero puede ser que a usted no le interese la información. Y en esos casos no hay mucho que hacer. Los tesalonicenses tenían dudas acerca de lo que pasaría y había pasado con los que habían muerto. Y Pablo había escuchado de esas dudas, de esas conversaciones, de esas inquietudes y le escribe a los tesalonicenses para aclararlas. Hermanos, no ignoremos, aprendamos, estudiemos, averigüemos, dediquemos tiempo a leer la Biblia, a hacernos preguntas, dediquemos tiempo a alimentar el espíritu, porque la Biblia dice que el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis vida eterna. Ellos ignoraban acerca de los que duermen. Y este concepto de dormir aparece 3 veces en este pasaje. Aquí dormir no se refiere al sueño normal cuando yo estoy acostado en mi cama. Pero era una forma de hablar de los que habían muerto. De los que habían muerto físicamente. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto. ¿Y por qué no quería que ignoraran sobre eso? Y él inmediatamente al final del versículo lo explica. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando una persona muere, solamente hay 2 posibilidades. La vida eterna o la condenación eterna. No puedo entrar en detalles, pero Jesucristo habló de eso. Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, nos cuenta la historia del rico y Lázaro. Y nos habla de 2 personas que murieron y no estaban precisamente dormidas. El rico fue sepultado, su cuerpo, pero su alma, su espíritu estaba total
y absolutamente consciente. Sabía quién era Abraham, sabía quién era Lázaro, sabía que tenía unos hermanos que había dejado en la otra vida. Así que este concepto de que cuando la gente se muere no tiene conciencia de nada, no es bíblico. Cuando tú mueras, 5 segundos después, antes de que la funeraria sepa que tú has muerto, tú estarás o en el infierno o en la presencia del Señor. Nada de dormir. La expresión los que duermen, los que han dormido, se está refiriendo a la posición del cuerpo en la tumba o en el osario o en el envase donde pusieron tus cenizas. Pero tu alma, tu espíritu estarán en otro lugar. Para que no os entristezcáis. Hay una canción de los voceros de Cristo que dice: las campanas suenan triste como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay, solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos y la desesperación. Mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy en Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, cuando en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Amén. Esa es la esperanza del cristiano. No se puede entristecer porque sabe que está con el Señor. Pero los que no tienen esperanza no pueden decir lo mismo. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que puedes estar seguro. Además de eso, el apóstol Pablo agrega en el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La promesa nos da esperanza. Creer en esa promesa nos da esperanza. Pero el apóstol Pablo utiliza aquí un sí, que es un sí condicional. Pablo dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces si creemos eso, tenemos que creer lo segundo, y es que Cristo traerá a los que han muerto con él en su segunda venida. Usted no puede creer en Cristo, usted no puede creer que Él murió por usted, usted no puede creer que Él resucitó y no creer en su segunda venida. Lo que pasa es que la muerte y resurrección de Jesús es algo histórico, mientras que la segunda venida de Cristo es algo que no ha sucedido. Ahí es donde se presenta el problema. Pero la misma certeza, la misma confianza, la misma seguridad que usted debería de tener en su corazón acerca de lo que es Cristo en su vida, esa misma certeza, esa misma confianza la debe tener en que Cristo viene de nuevo. Ese amén sí estuvo débil. Pero, como les dije, quiero que usted analice conmigo la palabra traerá. Porque como dijimos al principio, el mensaje se llama: Cristo viene y trae compañía.
compañía. Cuando usted utiliza la palabra traer, usted está hablando de la acción que implica llevar algo que está con usted o con quien viene hacia acá donde estoy yo. Si yo le digo a alguien, tú vas a traer el hielo para la fiesta, es porque el hielo está con él. Tú vas a traer las sodas, es porque las sodas están con él. Cuando el apóstol Pablo dice, no se entristezcan acerca de los que duermen, porque lo que está allí es el cuerpo. Pero ellos están en la presencia del Señor. Eso lo creía Pablo, porque en Filipenses dice que yo creo que el vivir es ganancia, el morir es ganancia. Y dice el apóstol Pablo, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. El apóstol Pablo no creía que al morir él se iba a ir a dormir en la tumba. Él sabía que su cuerpo decapitado, crucificado, como haya muerto Pablo, sería colocado quizás donde, pero él estaría frente al Señor. Y esa es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza de aquel que ha creído. Así que cuando Cristo venga, Él va a traer a los que durmieron en Él. Yo quiero, con mucho respeto, poner dos ejemplos. Yo estoy seguro que cuando Cristo venga, Argelia va a venir con Él. Y estoy seguro que Orlando va a venir con Él. ¿A qué? A buscar sus cuerpos para ser resucitados. Porque ¿qué es la resurrección? La resurrección es la reunión del espíritu, del alma, con ese cuerpo que ahora es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo que Dios ha preparado para que pueda entrar en la gloria. Esa es la resurrección. Así que cuando Cristo venga, los que tienen familiares muertos y que han creído en Cristo, déjenme decirle que Cristo los trae de compañía. Cristo los trae con Él a buscar sus cuerpos. Y esa verdad nos da esperanza. Pero hay un orden. Hay un orden. Hay un orden porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios que hace las cosas con total y absoluta premeditación. Pero antes de contarles sobre el orden, les voy a hablar de una ilustración. Un hombre llegó a la estación del tren y cuando ya el tren estaba por arrancar, se puso a hablar con el maquinista. Y estaban conversando y le dice, ¿este es el tren que va para tal parte? Y él le dijo, bueno, eso es lo que dice el ticket. Pero yo no le puedo decir que vayamos hasta ese lugar, que lleguemos allí. ¿Pero qué? ¿El tren tiene algún problema? No, no, no. Lo que pasa es que cada vez que alguien me pregunta, yo le digo lo mismo, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Lo que pasa es que yo soy creyente en Jesucristo. Y si Cristo viene en el transcurso del viaje, va a haber problemas porque yo soy el chofer del tren. Y el que recoge los tickets también es cristiano. Y el que opera la radio también es cristiano. Entonces yo no le puedo garantizar que si Cristo viene y se lleva a su iglesia y nosotros nos vamos, este tren llegue a donde usted va. Y entonces el pasajero le dijo, no se preocupe, y le dio la mano. Yo también soy cristiano. No hay problema con eso. Cuando usted conoce el orden en el que Dios hace las cosas, usted tiene certeza. Certeza, hermano. Me preguntaba uno de mis hijos, papá, ¿cómo sé yo que soy cristiano? Yo le dije, bueno, te voy a poner el ejemplo de cómo los cristianos del siglo I lo sabían. Ellos sabían que eran cristianos no porque lo decían, sino porque a muchos de ellos los llevaron al Coliseo romano.
Y frente al Coliseo romano le sacaban unos leones hambrientos. Y les decían, o niegas a Cristo o te echamos a los leones. Algunos decían, que Cristo no lo conozco, y salvaban su vida terrenal. Pero otros decían, yo no puedo negar al Maestro, moriré con los leones. ¿Quieres saber tú si eres cristiano? Trata de hacer un ejercicio mental y pregúntate a ti mismo si tú tienes tanta certeza de lo que Cristo es en tu vida, si estarías dispuesto a dar tu vida por el Señor. Miren, yo no voy a entrar en detalles escatológicos, pero la Biblia dice que en el tiempo de la gran tribulación van a ser puestas las personas a escoger entre vivir y negar a Cristo, o confirmar a Cristo, declarar a Cristo y pagar con su vida. Cuando tú tienes certeza, estarás dispuesto a dar tu propia vida. El apóstol Pablo, para afirmar lo que está diciendo, dice en el versículo 15, por lo cual decimos esto no como un invento mío, sino en la palabra del Señor. Que nosotros los que vivimos, observen cómo Pablo habla. Él creía, él estaba seguro que vería la segunda venida de Cristo. No la vio, pero estaba seguro. Y muchos de los hombres que han predicado el evangelio en estos 20 siglos han dicho Cristo viene pronto y no lo vieron. Pero eso no significa que no viene. Porque muchos profetas profetizaron al Mesías y no lo vieron, pero el Mesías vino. Muchos profetas profetizaron que Cristo resucitaría 700 años antes. Ellos no lo vieron, pero Cristo resucitó. Así que el hecho de que algunos de nosotros no veamos la segunda venida del Señor no quiere decir que Él no vaya a venir. Pablo lo creía y lo afirmaba. Y Pablo nos habla de un orden. Él dice, primero van a resucitar los que han muerto en Cristo. No los vamos a preceder, no nos vamos a adelantar. Y esto no lo va a hacer un ángel. Esto no lo va a hacer el arcángel Miguel, esto lo va a hacer el Señor mismo. Dice la Biblia en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un orden. Cristo los trae. Ellos entran en sus cuerpos, son resucitados primero. Pero observe lo que pasa después, según el verso 17. Luego, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. Puede poner allí simultáneamente. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, un pestañear. Así ocurrirá el arrebato. Por eso tenemos que estar preparados. Y dice aquí la Escritura, para recibir al Señor en el aire. Sobre este tema del arrebatamiento hay muchas posturas teológicas. Hay gente que cree que el arrebato es un invento, que eso es simbólico, que eso es espiritual. Pero yo no me devano los sesos con eso. Yo no entro en ese tipo de discusiones. Yo le pregunto al que no cree en el arrebato, ¿pero tú crees que Cristo viene? Sí, claro. ¿Y tú crees que los que son salvos se irán con Él? Sí, claro. ¿Y tú crees que va a haber un juicio
Para los creyentes, sí, claro. Entonces yo le digo, no discutamos por los detalles. A mí me encanta creer que eso que dice la Escritura sucederá tal y tan sencillo y transparente como Pablo se lo escribió a los tesalonicenses, porque ellos tenían dudas. Y cuando usted ve a alguien con dudas, usted trata de ser tan puntual y claro como sea posible. Los tesalonicenses tenían dudas, no sabían qué había pasado con sus hermanos que habían muerto en Cristo, y Pablo se los aclara. Ellos están con el Señor y vienen con Él a buscar sus cuerpos, y nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y en tercer y último lugar, creer en la venida de Jesús produce ánimo. Miren cómo termina el verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Usted sabe lo que significa Maranata? Cristo viene. Ese era el saludo de los cristianos. Ese es el saludo de los cristianos. Maranata, Cristo viene. Y cuando uno cree eso, uno tiene fuerzas para vivir. Porque cuando uno está transitando la vida y pensando en todos los problemas que tengo y en todas las circunstancias que estoy viviendo, el llanto, la amargura, la tristeza, el dolor, la depresión, la ansiedad, la escasez, la vejez, la soledad, tantas cosas que a cada quien le toca vivir. Cuando esa persona, si es creyente, se concentra en creer en esta promesa, dice Pablo, alentaos, animaos, motivaos con estas palabras. Y como lo he dicho otras veces, si a usted no le anima esto, no lo va a animar nadie. Voy a dejar con usted un pasaje bíblico que por razones de tiempo no lo puedo leer completo. Y es Segunda Carta de Pedro, capítulo 3 completo. Sin embargo, quiero irme a los versículos 10, 11 y 12. Segunda Carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. Ahí en la pantalla están. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No creo que exista un ladrón que llame a quien va a robar y deberá decir, hoy te voy a visitar a las 10. El ladrón siempre se aparece cuando menos lo esperamos. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Leo el versículo siguiente, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es decir, este tema de la segunda venida del Señor era tan importante que Pedro sabía
de este tema enseñado por Pablo en sus cartas, y en su propia carta hace referencia a él. Cristo viene y es importante que estemos preparados para ello. Quiero terminar con una ilustración. Había un hombre que visitó un lugar en Italia, muy hermoso, y entró a una hacienda que tenía unos jardines preciosos, y vio a un señor cuidando los árboles y las plantas, y se le acercó y le dijo: hermoso este sitio, lindísimo. ¿De quién es? Le dijo: de un señor que vive en Milán. Y supongo que debe venir con frecuencia cuando usted tiene todo arreglado. Le dice: no, en los últimos 25 años ha venido solamente 4 veces. En 25 años él ha venido a este sitio tan hermoso 4 veces. Sí, 4 veces. Y entonces, ¿por qué usted tiene esto tan hermoso? Si me ha dicho que no sabe cuándo viene y ha venido tan poco. Y él le dijo: porque él puede venir hoy. Porque él puede venir hoy. Cuando hablamos de este tema nos parece algo ficticio. Pero si realmente creemos esto, puede ser que yo no termine este sermón. Así tenemos que vivir. Así debemos de vivir. Sin saber si el Señor vendrá hoy. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar un himno. Por favor, cierra tus ojos. Yo solo espero ese día. Yo no sé tú, pero yo espero el día en el cual el Señor venga. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Como lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, soy enemigo de la manipulación. Pero hay momentos como estos en los cuales yo te tengo que invitar a que cierres tus ojos para que no te distraigas con lo que está a tu alrededor y para que pienses en lo que hemos hablado hoy. ¿Podrías estar totalmente seguro que si Cristo viene ahora tú te irías con Él? Porque si no estás seguro, es porque no tienes la certeza de que Él es tu Salvador. Y si ese es tu caso, la Biblia tiene una solución para eso. La solución es arrepentirte de tus pecados, pedir perdón a Dios, creer en Jesucristo y recibir el mensaje de salvación, el regalo de salvación, la redención de tu alma, creyendo en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Por eso yo te quiero invitar en esta tarde, antes de terminar, y decirte que si tú necesitas a Cristo en tu vida como Señor y Salvador de tu alma, hoy es el día de salvación.
Y yo te quiero invitar a que pases aquí adelante en señal de que tú lo aceptas como el Señor y Salvador de tu vida. Si no lo has hecho nunca, si no has tenido un encuentro personal con Jesús, hoy es el día para pasar adelante y pararte aquí a mi lado en señal de que recibes a Jesucristo como el Señor de tu vida. Cantemos la segunda estrofa. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Damos gracias a Dios por la vida de Andy. Gracias, Andy, por tu valor y tu valentía al pasar aquí adelante y reconocer que eres pecador. Reconocer que necesitas a Cristo en tu vida. Pasaste aquí porque tú quisiste y estamos contentos por eso. ¿Hay alguien más que quiera venir aquí adelante? Padre Celestial, te quiero dar gracias por la vida de Andy, por su determinación de anunciar públicamente que tú eres el Señor y Salvador de su vida. Señor, afirma esta verdad en su corazón, que tu Espíritu Santo lo redarguya, que tu Espíritu Santo lo selle y que su nombre sea anotado en el libro de la vida, para que cuando tú vengas, Él pueda elevarse contigo. Padre, te damos gracias por esta palabra y te damos gracias por esta esperanza, sabiendo que tú vienes y traerás contigo a los que han muerto en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos la última estrofa. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Vamos a orar para terminar este servicio. Mientras que oramos, le decimos a las personas que nos ven por YouTube que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web. Ahí está toda la información y pueden escribirnos. Padre Celestial, una vez más nos dirigimos a ti en el nombre precioso de Jesús, confiando en que tú nos escuchas por intercesión de tu amado Hijo. Te damos gracias por esta tarde en la cual tu palabra ha sido predicada y ha habido fruto que honra tu nombre. Señor, llévanos a nuestras casas con tu paz y con tu bendición, con la certeza de esta promesa de que tú aparecerás en cualquier momento por tu iglesia y estamos preparados para recibirte. En los méritos de tu Hijo Jesucristo te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y en las pruebas que